Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Podcast. Durante este episodio vamos a conocer la diplomacia climática. Yo soy la doctora Sofía Morales y estaremos acompañados de la presidenta de Global Diplomacy Leadership, la doctora Denise Morales. Gracias por este espacio y un saludo a la audiencia. Para conocer el tema de la diplomacia climática es importante tener la relevancia de ciertos elementos que impulsan a la diplomacia. Por ejemplo, los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones, que afectan a comunidades en todo el mundo, especialmente las más vulnerables. Más adelante conoceremos la diplomacia climática que busca encontrar soluciones en beneficio de todos. Por supuesto, hablemos de economía sostenible, donde se busca la facilitación de la transición de economías bajas en carbono y se promueven el uso de energías renovables, así como la creación de marcos para un desarrollo económico sostenible. Y podemos también mencionar a paz y seguridad, donde reducir tensiones relacionadas con la escasez de recursos, en el caso del agua y los alimentos, podría beneficiar a todos, incluso poner paz a los conflictos. Doctora Morales, ¿nos puede hablar justamente qué es la diplomacia climática, incluso cómo es que surgió? Con gusto. La diplomacia climática es, en términos generales, aquella herramienta que tienen las naciones para encontrar solución al tema del cambio climático. Las soluciones pueden ser desde la cooperación o la solidaridad internacionales hasta la implementación ya sea de un tratado internacional, un acuerdo internacional o incluso el desarrollo mismo de las negociaciones para tener un documento jurídico internacional, sea vinculante o no. El término diplomacia climática surgió a raíz de que se adoptó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, debido a que se estableció por primera vez el término cambio climático. Este documento está integrado de un preámbulo, 26 artículos y 2 anexos, cuyo objetivo primordial fue estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, según señala el artículo 2 de este documento jurídico multilateral. Así también, de este documento de importancia internacional destaca la definición de cambio climático, que consiste en un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, la cual podrán encontrar en el artículo primero, numeral 2 de la Convención en comento. Qué interesante lo que nos acaba de decir. Y por ello, para sumar ciertos elementos a la definición sobre diplomacia climática, me gustaría agregar que fomenta el intercambio de tecnologías limpias, impulsa el financiamiento verde y facilita el desarrollo de políticas globales y regionales. Por supuesto, hay desafíos como las tensiones entre países desarrollados y en desarrollo, y hay prioridades económicas nacionales, así como existen ciertas insuficiencias en compromisos concretos por parte de algunos actores clave. Por ello, doctora Morales, ¿nos puede hablar sobre los dilemas que tiene la diplomacia climática? Claro que sí. La diplomacia climática tiene la difícil tarea de solucionar dos dilemas principalmente. Por un lado, que los países en desarrollo y desarrollados puedan tener proporción y simetría en la economía y el desarrollo, es decir, puedan lograr el equilibrio, y por el otro, que las naciones puedan lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto a este último, recordemos que va en concordancia con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. El Acuerdo de París es otro documento multilateral que propone priorizar el tema del cambio climático dentro de los temas de la agenda global, con sentido de urgencia por el bien de la humanidad y el planeta. Aunado a ello, doctora Morales, quisiera compartir justamente de lo que nos viene mencionando sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como bien lo mencionó, ahí surgen las COPs, Conferencia de las Partes, que son estas reuniones anuales organizadas, por supuesto, por las Naciones Unidas. La importancia que tienen es justamente para la creación de acuerdos internacionales y a su vez para creación del marco legal y políticas nacionales para adoptarlo y así reflejar el compromiso adquirido.
incluso la promulgación de leyes sobre el cambio climático, la creación de incentivos para energías renovables y la implementación de impuestos sobre el carbono. Entre otras características de las COPs es que también se monitorea y se evalúa sus procesos y sus progresos hacia las metas, con inventarios, incluso con evaluaciones regulares. Y cabe mencionar que existen participaciones de actores no estatales, por ejemplo, empresas, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, que juegan un papel importante en la implementación de ciertas características hablando de la diplomacia climática. En cuanto a la relación con la diplomacia climática, las COP son un espacio donde los países negocian compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, financiar la adaptación al cambio climático y promover la transición hacia economías sostenibles. Por ello, la diplomacia climática en este contexto implica no solamente negociaciones entre gobiernos, sino también la participación de actores no estatales. Doctora Morales, ¿nos puede mencionar justamente cuáles son los principios de la diplomacia climática, por favor? Claro que sí. Y justo hablando del marco legal en la materia, me gustaría señalar que uno de los principios que más resalta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de modo que los países en desarrollo deben tomar la iniciativa para combatir el cambio climático, según destaca este documento. Este principio tan importante en materia de diplomacia climática permite establecer una condición básica para la gobernanza climática global, y es precisamente este principio motivo de muchas confrontaciones y conflictos al momento de las negociaciones en foros y conferencias sobre el clima. China, por ejemplo, en materia de negociación, trabajó activamente para que el Acuerdo de París de 2015 se incluyera el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como se puede observar en su artículo 2, numeral 2 de este documento multilateral jurídico. Otro de los elementos importantes que la diplomacia climática debe atender es la distribución equitativa y justa de las cuotas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que las naciones participen en las negociaciones climáticas. Y como bien nos acaba de compartir, pues justamente la importancia del Acuerdo de París, tenemos que hablar sobre el Protocolo de Kioto de 1997, donde a grandes rasgos este tratado obligaba a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque fue un paso importante, enfrentó crisis por excluir a las naciones en desarrollo y por la falta de compromiso en algunos actores clave como Estados Unidos. Por otro lado, otro ejemplo tenemos el Mecanismo de Financiamiento Climático Verde, creado en el 2010. Este fondo proporcionaba apoyo financiero a países en desarrollo para proyectos de adaptación y mitigación climática. Por ejemplo, se financió iniciativas para construir infraestructura resiliente al clima en países vulnerables. Sin embargo, los países donantes no siempre cumplen con los compromisos financieros prometidos, lo que genera tensiones. Por ello, ¿nos puede compartir qué más debemos saber sobre la diplomacia climática? Claro que sí. Efectivamente, además de tratar de resolver los dilemas anteriormente explicados y los ejemplos que muy bien nos expone la doctora Sofía Morales, como el protocolo de Kioto y el mecanismo de Fondo Verde, pues también la diplomacia climática tiene la función principal de establecer un conjunto de instrumentos jurídicos, normas y estructuras para combatir el cambio climático. La diplomacia climática permite a los estados la defensa de sus intereses nacionales, pero a la vez la prioridad de establecer una cooperación entre naciones para solucionar un problema mundial en común, como lo es el cambio climático. La diplomacia climática tiene como elementos característicos el diálogo, la negociación y la cooperación internacional. A su vez, entre los actores que participan en ella se encuentran principalmente jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores o ministros del Medio Ambiente, así como innumerables actores no gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales, las ONG.
Y justamente para seguir aportando ejemplos reales sobre la diplomacia climática, me gustaría hablar sobre la Alianza de Energías Renovables Internacionales, donde esta iniciativa global fue lanzada en el 2015 por India y Francia, donde justamente reúne a países para promover el uso de energía solar en regiones con altos niveles de radiación solar. Su objetivo principal es facilitar el financiamiento, la tecnología y la colaboración para expandir la capacidad solar en países en desarrollo. Incluso hay proyectos en zonas rurales y se ha visto que el acceso a energía limpia y sostenible a uso. Por otro lado, tenemos un programa de las Naciones Unidas, la famosa RED, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, donde se busca conservar los bosques tropicales para mitigar el cambio climático. Además de reducir emisiones de carbono, también promueve beneficios adicionales como la protección de la biodiversidad y el sustento de comunidades indígenas. Sin embargo, hay ciertas críticas relacionadas por su implementación, como son los derechos sobre las tierras y la financiación. Y para ir cerrando el episodio, ¿cuáles son las reflexiones y conclusiones que nos puede compartir sobre la diplomacia climática, justamente basándonos en el marco esencial para fomentar la cooperación global en la lucha contra el cambio climático, incluso a través de estos acuerdos emblemáticos, como bien lo mencionó, el Acuerdo de París e iniciativas elaboradas como la Alianza de Energías Renovables Internacionales, así como las naciones que han demostrado un compromiso colectivo hacia la construcción de un futuro más sostenible? Sí. Mediante esfuerzos persistentes, es importante construir y superar desafíos para que las brechas de financiamiento, los obstáculos de estas implementaciones y los diferentes niveles de compromiso requieren una determinación constante y soluciones innovadoras. ¿Cuáles son sus reflexiones finales sobre la diplomacia? En primer término, la diplomacia climática se diferencia de la diplomacia ambiental en cuanto a que la diplomacia ambiental busca cuidar y proteger al medio ambiente y al planeta, en tanto que la diplomacia climática busca luchar contra el cambio climático o bien encontrar solución al cambio climático a través de la cooperación internacional. Mi segunda reflexión es que, es importante señalar que el cambio climático es uno de los temas internacionales que requieren de acción expedita, así como cambios tanto a nivel internacional y nacional respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de proteger al planeta de los efectos del cambio climático. El cambio climático representa un importante desafío en términos de cooperación internacional, ya que nunca antes en la historia de las relaciones internacionales moderna, la acción de la comunidad internacional en conjunto había sido tan necesaria. Por último, quiero señalar que, de acuerdo al Barómetro de Cooperación Global de 2025 publicado por el Fondo Económico Mundial, se requiere reforzar la cooperación internacional para reducir las emisiones globales de carbono y alcanzar los objetivos a largo plazo en materia climática. Así, se reafirma que, ante el contexto global actual, la cooperación es una de las herramientas más importantes para la diplomacia climática. Como hemos visto, la diplomacia climática es un marco esencial para fomentar la cooperación global. Agradecemos a toda la audiencia y nos vemos en el siguiente.